¿Qué tal, mis amados hermanos? Que Dios me los bendiga en esta preciosa mañana de día lunes. ¿Cómo amanecieron todos? ¿Contentos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios nos bendice con su presencia? Nos bendice con su fortaleza, nos bendice con su ánimo. Oh, qué lindo poder llegar a ustedes, mis hermanos. Aquí estamos dispuestos. Dios nos ha ayudado para seguir avanzando en Romanos. Y quiero decirles que por alguna razón me equivoqué y borré el mensaje de ayer, el número 13. Pero le doy gracias a Dios por mi hermana Alejandra Reyes, porque en esta mañana ella me mandó un texto y me dijo: Pastor, no pude bajar el mensaje número 13. Así que la serie va a quedar interrumpida, va a faltar el número 13, pero le dije, no, no, no. Hemos aprendido algo y es de que nada sucede por casualidad. Así que el mensaje 13 es el de hoy. Hermana Alejandra, el mensaje número 13 de Romanos es este. Se nos borró la predicación de ayer, pero eso no importa. Vamos a seguir la secuencia. Así que voy a tocar un poquito de los puntos de ayer, pero vamos a seguir avanzando. Y como estamos estudiando la Biblia y usted es un buen estudiante, así creo yo, que usted es un buen estudiante, usted es un hermano, una hermana que constantemente está esperando ser alimentado. Y quiero decirle que estos estudios yo no los he hecho premeditados, sino que he ejercitado el espíritu cuando los estoy desarrollando. Porque yo creo que Dios nos da cada mañana una palabra fresca. Y ahorita estoy en la tercera sección. Estoy en la justificación. ¿Se recuerdan que el primer asunto es la introducción? La primera sección es la introducción, la segunda sección es la condenación y la tercera sección es la justificación. Cuando ya entendamos bien clarito la justificación, vamos a entrar a la cuarta sección que es la santificación. Pero ahorita yo tengo una carga muy, muy grande de que usted y yo entendamos la justificación. Y por eso ayer prediqué de Romanos 3:21 al 31 y Romanos 4 del 1 al 25. Y me gocé mucho porque varios hermanos después que terminé de predicar me dijeron: hermano Carrillo, este mensaje ha sido de grande bendición para mi vida. Y varios hermanos, se los digo, varios se acercaron a mí después que terminé de predicar ayer y me dijeron: hermano, gracias a Dios porque Dios me habló a mí por medio de estos versículos. Y pues ayer me concentré en hablar de que aparte de la ley, se nos manifestó la justicia de Dios. Aparte de la ley. Usted cuando lea la palabra, deje que el Espíritu Santo lo constituya, porque ayer solo leí los versículos y los apliqué a nuestra experiencia cristiana, y todos esos versículos nos dejaron bien claro que aparte de la ley, y que Dios, por medio de su Espíritu, dice, aparte de la ley, para que nosotros entendamos, pues, que la justicia de Dios es por fe en cada dispensación. O sea que Él justificó por fe a los que fueron antes de la ley,
justificó por fe a los que fueron durante la ley, pero justifica también por fe a los que somos de Jesucristo. Por eso dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y quiero que les quede bien claro. Si les queda claro esto que voy a decir ahorita, eso cubre el mensaje de ayer, que no es el mensaje 12 ni el 13. Podríamos decir que es un paréntesis entre el mensaje 12 y el 13. Así que el mensaje de hoy es el 13. Insisto, para que no vayan a creer que se perdió un mensaje. No. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto nos debe de impresionar, porque hoy vamos a hablar de cosas bonitas. ¿Por qué Dios escribe a través de Pablo la justificación, o sea, su justicia, de esta manera? Oremos. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana porque yo puedo llegar a mis hermanos y entregarles el mensaje fresco de tu palabra y lo que quieres que veamos hoy. Señor, ayúdanos a desarrollar este pensamiento bajo la dirección de tu Espíritu. Yo me pongo en tus manos y te doy gracias porque sé que me vas a dar una palabra de sabiduría para tu pueblo, para que tu pueblo pueda entender cómo se manifestó, aparte de la ley, la justicia de Dios en la fe de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Ayúdame. Dame sabiduría, por favor. En tu nombre precioso te lo pido. Amén. Les decía que cuando nosotros estudiamos la Biblia, pero si lo hacemos superficialmente, nosotros no logramos captar el pensamiento de Dios. Pero si nosotros lo hacemos diligentemente y con amor, con un amor por esta palabra, ustedes se van a dar cuenta que Dios nos habla de una manera extraordinaria. Fíjense que yo estoy impresionado y quiero que volvamos a leer el capítulo 4. Miren cómo dice. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, lo que quiero que ustedes vean es que el Espíritu Santo mete aquí a David. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿y qué negocio tiene David con Abraham? ¿Por qué lo ponen junto con Abraham? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y les decía que lo que me llama a mí grandemente la atención es que cuando se refiere a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, escuchen bien, ya ustedes me conocen que cuando les digo escuchen bien, estoy diciéndoles aquí hay revelación. Escuchen bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que nosotros no somos exhortados a tener fe en la creación,
O sea que ver a Dios en la creación, porque tener fe es creer. Tener fe es creer. Y los hombres que fueron antes de la ley, ellos tenían que creer en Dios al ver la creación. Esa era su fe. Tenían que creer en Dios al ver el mar, las estrellas, la creación, los animales, etcétera, etcétera. Todo lo referente a la creación, esos hermanos tuvieron fe y Dios trató con ellos de esa manera. Luego tenemos a todos los hermanos de nosotros que existieron conforme a la fe, perdón, conforme a la ley. O sea, su fe, su creer en Dios se basaba en la ley. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante para el punto que voy a cubrir hoy como resumen del capítulo 3 y 4 de Romanos. Tenemos que ver el punto de la fe y la justificación. La fe y la justicia. La justicia de Dios es aplicable a los hombres que fueron antes de la ley por creer en que Dios había creado todas las cosas. O sea que creer en Él como creador. Eso los hacía personas de fe. Luego Dios al pueblo de Israel le dio la ley y también se reveló a ellos a través de la ley. Y a través de la ley, los que hacían la ley, dice, porque no eran los oidores los justificados, sino los hacedores de la ley, todos los que estaban procurando guardar la ley, a ellos los vio Dios como hombres de fe. Y todo el que trató de guardar la ley, pues fue hombre de fe y no vio en la ley algo final, sino que vio las sombras y todo lo que Dios mostraba a través de la ley de Jesucristo, y ellos lo vieron. Por eso tenemos ejemplos en Hebreos 11 de que, por ejemplo, Moisés conoció los caminos de Dios. Moisés no fue un hombre que creía que el fin de todo el asunto eran los ritos y todas esas cosas. No, él vio a Cristo en todo eso. Así como todos los que fueron antes de la ley vieron a Cristo en la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas y para Él, y dice Pablo bien claro en Romanos 1:20, que todas las cosas creadas por Dios sirven para mostrar su invisibilidad, su existencia en la vida del Espíritu. Amén. Y yo espero que tú me estés comprendiendo bien, porque ahora nosotros, los que tenemos la fe en Jesucristo, nos lo pone diferente. Aparte de la ley, no tomó el tiempo de decir, pero ahora, aparte de la creación, pero ahora aparte de la ley, sino que solo nos dice aparte de la ley, pero no hay error en la implicación. Yo podría decir también, pero ahora aparte de la creación, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que nosotros somos personas diferentes a los patriarcas, que son estrellas, diferentes a Israel, que son la luna, que están representados pues por eso. Nosotros somos los que estamos bañados de sol, estamos bronceaditos, somos la negrita del Señor, la novia, la negrita del Señor. En Cantar de los Cantares dice, no reparéis que soy morena, bronceada, porque el sol me miró. Así que gracias a Dios, ahora tú puedes entender lo que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero esa justicia es mucho más elevada. Esa justicia es más elevada que la de los hombres que fueron guiados por la creación, es mucho más elevada que los hombres que fueron hacedores de la ley. Es más elevada por una razón, porque esta tiene que ver con el misterio de la piedad. Esta tiene que ver con la encarnación de Dios como hombre, la economía divina de Dios. Entonces nosotros, por eso Hebreos capítulo 11 nos dice al final, proveyendo Dios para nosotros algo mejor, para que ninguno de los hermanos que fueron antes que nosotros sea perfeccionado aparte, sino que nosotros somos los que traemos a la cúspide, traemos a la montaña más alta la revelación divina.
Nosotros, hermanos, somos los postreros. Y la Biblia dice que los postreros serán primeros. O sea que a nosotros nos usa Dios para perfeccionar a todos los cristianos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso es que tenemos una parte preciosa en la cual podemos participar de ser las primicias del Señor, de ser el hijo varón del Señor para reinar como correyes juntamente con Cristo en el milenio. A nosotros nos usa Dios en una manera terrible porque aparte de la ley se ha manifestado esta justicia. Esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, pero ahora veamos algo que nos debe de impresionar. Y este es mi punto que quiero que ustedes vean hoy, que nos meten a David, nos meten a David. Entonces aquí nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele por qué nos mete a David. Algo bien importante que nosotros debemos de entender en esta manifestación de la justicia de Dios, en esta revelación de la justicia de Dios, es que nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Ahora, al ponernos Dios en Cristo, y no quiero olvidarlo porque ya lo estuve tocando ayer, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo 1.1. Mateo 1.1. Ahí en Mateo 1.1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, mi punto importante que quiero que todos ustedes alcancen a ver hoy es que Jesucristo no solo es hijo de David, sino que también es hijo de Abraham. Entonces nosotros, como estamos en Jesucristo, nosotros estamos en Cristo. Nosotros en Cristo venimos a ser hijos de David. Y en Cristo venimos a ser hijos de Abraham. ¿Para qué? ¿Para qué somos nosotros hijos de David? ¿Para qué somos nosotros hijos de Abraham? Es para Mateo. Es para Mateo. Así que si nosotros matenciamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el libro de Mateo nos ayuda a nosotros a entender nuestro reinado con Cristo. O sea que es por medio de Cristo. El Evangelio de Mateo sirve para que nosotros entendamos que somos reyes de fe, reyes de fe, reyes de fe, reyes en David y de fe en Abraham, porque todos nosotros claramente nos dice en Romanos que por la fe y en Gálatas venimos a ser hijos de Abraham. ¿Ok? Ahora veamos el asunto, pues, porque solo un punto quiero cubrir hoy con este mensaje, y es de que tú veas que aquí en Romanos 4 estás como hijo de Abraham y como hijo de David. Lo voy a volver a repetir. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Primero quiero que veas que la justificación tiene dos aspectos, pero hay un tercer aspecto que muchos no han alcanzado a ver. La justificación en el lado de Abraham nos muestra dos aspectos y en el lado de David nos presenta otro aspecto. Entonces veamos los primeros dos aspectos.
Vuelvo a repetirte, de nada nos sirve estudiar superficialmente si no ponemos atención a la revelación que debajo de la letra nos da el Espíritu Santo. Los primeros dos aspectos de nuestra justificación tienen que ver con nuestro creer y nuestro obrar. Nuestro creer y nuestro obrar. Esos son los dos primeros aspectos de nuestra justificación. Pero mira el tercer aspecto. Versículo 7. Dice David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate que debemos de ser impresionados porque después que el apóstol Pablo deja bien claro que todos los hombres son pecadores, él se pasa a Abraham y el que no pone atención no descubre que junto con Abraham está David. Pero noten que hay una razón especial por la cual Dios nos pone a Abraham y a David en el capítulo 4. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar analizando esto en una forma más profunda. Pero yo quiero que veas pues que la justicia de Dios tiene que ver con nosotros como iglesia en tres aspectos. O sea que Dios nos justifica por nuestro creer, nos justifica por nuestro obrar, pero también nos justifica de nuestro pecado. Y fíjate que muchos no alcanzan a ver esto. Yo he leído libros y he leído y he consultado y buscado, pero yo miro que ellos, el Espíritu Santo no les ha abierto el entendimiento para que vean que nosotros tenemos un tercer aspecto en la justicia de Dios. Y noten ustedes que hay una razón por la cual se pone a David aquí, porque Dios no justificó a Abraham de pecado. Él lo justificó por creer y lo justificó porque su fe era viva, o sea que él ofreció a Isaac como ofrenda. O sea que no se marca en Abraham el pecado. Entonces la justificación no tendría su efectividad si no se pone a David aquí, porque a nosotros nos hizo entender el apóstol a través del Espíritu Santo en los primeros 3 capítulos que nosotros somos justificados de nuestros pecados. Pero ¿por qué el Espíritu Santo, después que nos muestra que todos somos pecadores y que no hay ni uno que sea justo, por qué mete a Abraham entonces? Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Fíjate lo que es ejercitar el espíritu, es leer con entendimiento. Es leer, yo te digo, yo nunca, antes que yo, nunca he oído hablar a nadie acerca de esta unidad que hay aquí de Abraham con David. Nunca, esto para mí es nuevo. Esto es totalmente nuevo porque resultó del ejercitar de mi espíritu al buscar las perlas preciosas. Pero a mí claramente Dios me mostró que Él no justificó a Abraham de pecado. Fíjate, eso te debe llamar la atención. Y si solo así estuviera escrito, entonces quedaría coja la palabra, porque a nosotros lo que nos hizo entender es que todos somos pecadores, pero que para entender que somos pecadores, primero nos habla de Abraham, porque es más importante lo de Abraham que lo de David. Sí, porque hay muchos hermanos que se van a quedar enamorados de que el Señor los justificó de sus pecados y que gloria a Dios, aleluya, pero no entienden el contraste de que por qué pone a Abraham primero y pone después a David, porque siempre lo más importante para Dios es primero. O sea que lo importante para Dios
no es que Él nos perdona nuestros pecados, sino que lo importante para Dios es que a través de nosotros se dé a luz la simiente para que se cumpla lo que está en el 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y luego el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjate, pues si no ponemos atención a nuestro estudio, no vamos a romacenciar. No vamos a romanocenciar, porque entonces solo vamos a estudiar lo superficial. Y si tú te das cuenta, si solo hubiésemos dejado aquí creyendo a todos los hermanos de que el Señor nos puso a todos como pecadores y que nos justificó de nuestro pecado, entonces nosotros nos vamos a sentir muy halagados porque fuimos perdonados de ser pecadores, pero ese no es el fin. O sea que tenemos que alcanzar a ver el propósito de nuestra justificación. Si solamente nos aplicamos la vida de Abraham, entonces a nosotros no nos perdonaron los pecados, porque a Abraham no le perdonaron pecados en su justificación. Entonces, por eso nos tienen que poner a un David que fue un gran pecador, pero que tuvo un gran arrepentimiento y tuvo un gran perdón. Mira qué linda es la palabra. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, quiero recordarte unas palabras que siempre he usado. Y es las palabras que te he dicho que los cristianos somos muy lentos. Los cristianos somos muy descuidados y siempre tomamos el cuchillo de la hoja en vez de agarrarlo del mango. Porque al estudiar la justificación, nosotros tenemos que alcanzar a ver los tres aspectos. La meta de Dios no es perdonar pecadores. Ese es mi punto, que quiero que veas que la meta de Dios no es que la gente se vaya al cielo, porque el evangelio tradicional hace énfasis en eso. Y muchos cristianos están contentos porque el Señor Jesucristo ya les perdonó sus pecados. Y Juan nos exhorta porque al leer las epístolas de Juan, cuando le escribe a los hijitos, a los niñitos en Cristo, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces todo el mensaje de la Biblia siempre se centra en que un niñito en Cristo es un cristiano que solo sabe que está perdonado por Jesús, pero no conoce el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más elevado que perdonarte tus pecados. El propósito de Dios es mucho más elevado que redimirte. El propósito de Dios es mucho, pero mucho, mucho, mucho más elevado que lo que tú te imaginas. El propósito de Dios es que nosotros demos a luz la simiente que Dios va a usar para heredar la tierra. Que nosotros seamos los que damos a luz a Isaac, porque solamente los que damos a luz a Isaac podemos llevar a cabo el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a pesar que Dios te pone primero la condenación está antes de la justificación, para que uno sepa lo que dice Efesios. O sea, ¿te recuerdas cuando estudiamos Efesios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos crió en Cristo Jesús. Y te acuerdas que cuando estudiamos Efesios, vimos que el material que usa Dios es un material
que tiene que cambiarlo. Por eso mira cómo dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. O sea que nosotros no solamente tenemos que recibir la vida de Dios estando muertos en nuestros delitos y pecados, sino que llamó las cosas que no son. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede haberte tomado en cuenta a ti, que eres un material ruin, que eres un hombre caído, que eres una mujer caída. Solo Dios pudo tomarte en cuenta a ti como material para edificar su iglesia, pero no lo tomó en ti como algo natural, porque Él no quiere tu hombre natural. A Él no le interesas tú en lo más mínimo como un hombre caído. A Él le interesas tú cuando Él te da su vida. Él le dio vida a los muertos. Estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces yo quiero pues que alcances a ver estos puntos para que no te vayas a quedar estancado. Porque el problema de la mayoría de hermanos es que se quedan estancados en su perdón de pecados, se quedan allí estancados con el Cristo objetivo, no alcanzan a ver que este Cristo es un Cristo subjetivo. La manifestación de la justicia de Dios, hermano, es para que Dios sea el que viva su vida a través de nosotros. Entonces date cuenta que gracias a Dios que fuimos perdonados, gracias a Dios que Dios nos perdonó nuestros pecados, gracias a Dios que Dios nos redimió, hermano. Nosotros no estamos menospreciando nuestra redención, ni estamos menospreciando, hermano, toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero si no tomamos en cuenta al Cristo resucitado, porque de eso trata Romanos, voy a leer contigo los versículos 24 y 25 del capítulo 4. Mira cómo dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La justificación nuestra, hermano, no solamente tiene que ver con que Cristo haya sido entregado por nuestras transgresiones, sino porque resucitó, porque la resurrección de Cristo es la consumación de nuestra justificación. Entonces, por favor, hermano, tienes que tomar en cuenta esto muy seriamente, de que tú tienes tres aspectos en tu justificación. Los más importantes son que tú crees en Cristo para ser justificado. Lo más importante es que tu obra es una obra que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, y que Santiago te aclara tu pensamiento. Las obras vivas de los creyentes son, hermano, Cristo haciendo en nosotros las cosas por Dios y para Dios. Esa es la justificación en sus dos primeros aspectos, pero tenemos la otra, el otro aspecto, que es que Dios nos haya perdonado. Pero nota pues que no es lo más importante el perdón de tus pecados. Gloria a Dios, hermano, que Dios tomó en cuenta a pecadores para que vivan la vida de Cristo. Y eso debe de sorprendernos mucho, eso debe de impresionarnos, de que el Señor haya escogido a personas caídas para poder cambiarlas, transformarlas, santificarlas, perfeccionarlas, porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito, hermano. El propósito no es que Dios te haya perdonado, eso es el inicio de tu salvación. Por eso he insistido, por eso les he dicho, hermanos, la justificación no es algo simple. La justificación no es algo que debemos de darlo ya como entendido, hermano. No, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. La promesa es lo más importante aquí, hermano. La promesa que sería heredero del mundo.
sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe es que nosotros venimos a ser los herederos, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hermano, esto es para descendencia. Esto tiene que ver, hermano, con multiplicación. Esto tiene que ver los muchos hijos de Cristo. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que por favor te quede bien, bien, bien clarito este punto importante. ¿Eres hijo de David? Sí, porque te perdonaron todos tus pecados. O sea que por medio de perdonarte todos tus pecados, Dios te inicia en la vida de la iglesia. Pero tienes que ser hijo de Abraham, porque con Abraham vas a obtener, o por medio de Abraham obtienes la promesa. Y la promesa es profunda, porque la promesa es la economía divina de Dios, es Dios dentro de ti. Eso es lo más importante. Pero algunos hermanitos están bien contentos y bien conformes. Dice, yo le doy gracias a Dios porque Dios ya me perdonó todos mis pecados. Y sigue pecando. ¿Qué te parece? Así que mi punto importante el día de hoy en esta lección número 13 es que tú alcances a ver tus tres aspectos de la justificación de Dios. Él te justifica por creer. Tan solo tú creas en Cristo Jesús, tú estás justificado. Él te justifica también porque tu fe es viva y tú obras. Tú siempre estás laborando para el Señor, estás trabajando para el Señor y eso hace que seas digno de un salario. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos a través de estos pasajes. Y se pregunta entonces, ¿soy justificado sin obras? Sí, por creer. Amén. ¿Soy justificado por obras? Sí, por hacer las buenas obras a las cuales me predestinó Dios. Voy a volver a leer esa parte. Vayámonos a Efesios. Efesios capítulo 2 te va a ayudar a entender. Efesios capítulo número 2 nos ubica. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí tienes que aplicar Romanos donde dice que Él dio vida a los muertos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, aquí está la primera parte. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate pues,
tenemos que entender lo que es ser criados en Cristo Jesús, porque esa creación de nosotros en Cristo Jesús dice que es para buenas obras. Entonces nosotros no es por obras, porque es para obras. Fíjate pues, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si no ponemos atención, entonces nosotros vamos a creer que lo mismo es salvar el espíritu que salvar el alma. Pero no, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, nuestro espíritu se salva creyendo nosotros en Cristo Jesús sin obrar. Pero por el otro lado, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque haciendo las buenas obras que pertenecen a nuestra creación en Cristo Jesús, no a nuestra creación en Adán, porque no podemos hacer las obras en nuestro ser natural porque no tienen validez, eso se llaman obras muertas. Tenemos que hacer las obras vivas que son Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces yo estaré entendiendo la salvación de mi alma. La salvación de mi alma la pone bien clara el apóstol Jacobo. Allí en el libro de Santiago, él dice claramente lo que es una fe con obras y lo que es una fe sin obras. Una fe sin obras, dice él, que es una fe muerta. Y una fe con obras es una fe viva, es una fe que justifica, y no solamente justifica nuestro espíritu, sino que justifica nuestras almas, y gracias a Dios que nosotros estamos también justificados de nuestro pecado, de nuestros pecados, estamos justificados de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Justificados de nuestros pecados, justificados de nuestro pecado, que es ganar el alma. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Todos los pecados que son dañinos a nuestra vida tienen que morirse en nosotros para que se pueda lucir la justificación de nuestras almas. Así que nosotros, hermanos, somos llamados a ser justos en nuestro espíritu, justos en nuestra alma y justos en nuestro cuerpo. Nosotros somos llamados triplemente. Por eso es que Pablo lo puso para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará, porque es Él en nosotros la esperanza de gloria. Que Dios te bendiga en esta mañana. Así que el mensaje número 13 es un resumen de lo que predicó el hermano Carrillo ayer domingo. Mañana continuamos. No se te olvide que anuncié que solo voy a estar predicando lunes, martes y miércoles. Luego el viernes en la noche voy a tomar los jueves porque tengo mucha tarea que desarrollar en la iglesia local y tenemos que reestructurar Pan de Vida Ontario y vamos a tener un nuevo comienzo con todo el liderazgo y Dios nos va a usar refrescando todo lo que del Señor es, porque todos los asuntos de Dios deben de estar frescos en nosotros y nosotros debemos de hacerlos apasionadamente. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque pudimos entender los 3 aspectos de nuestra justificación. Gracias, Señor, porque eres tú el que estás abriendo nuestros ojos para que entendamos lo que es ser hijos de David y lo que es ser hijos de Abraham, porque nosotros en Cristo Jesús somos hijos de David y somos hijos de Abraham. Gracias, Señor, porque en nosotros no solo hay un aspecto de rey que es David, sino también hay un aspecto que es de sacerdocio y es Abraham, porque Abraham fue un sacerdote que todo el tiempo te ministró, todo el tiempo te presentó ofrendas para que la guianza tuya fuera, Señor, lo primordial en su vida. Señor, muchas gracias, bendigo a mis hermanos y, Señor, te decimos todos amén y amén. Despídete, mi hermano, despídete en esta mañana con gozo. Despídete en esta mañana con alegría. Di adiós, di hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Aleluya. Di gloria a Dios. Di bendito sea mi Señor porque estoy entendiendo la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y amén a su nombre. Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Bendigo a todos mis hermanos. Bendigo a todos mis hermanos que nos están escuchando. Te esperamos mañana. Como dice mi hermana Zoila Quiñones, hasta mañana. Eduardo Rivera, Dios te bendiga, dice gloria a Dios. Mari Carmen Moreno dice, gracias Dios Padre por tu palabra. Hermana Lidier Larios, Dios la bendiga allá en San Diego. Aleluya. Hasta mañana, mis amados.